Bueno, ahora vamos a ir a la práctica. Generalmente la idea es poder explicarles el capítulo y luego realizaremos juntos la práctica. Estamos en el Zabbix Server, ¿sí? Vamos a comenzar la instalación del primero del Apache. Entonces elegimos Yum Install HTTPD e instalamos con "-y", no nos pide confirmación, los paquetes necesarios para tener el Apache instalado. Siguiente paso, voy a ir rápido, ¿sí? Para no demorar en cosas simples. Vamos a instalar el repositorio de Postgres. Importante, si abrimos Postgres, ¿sí? Miren, aquí arriba tenemos Download Postgres para CentOS, ¿sí? Aquí nos dice la versión que queremos instalar. En este caso tengo Postgres 11, pero ya hay Postgres 12, con lo cual vamos a hacer la instalación con Postgres 12. En el curso hablamos de 11, da igual, 11 o 12 es lo mismo, pero vamos a hacer la instalación. Elegimos con la última versión disponible. La versión es Red Hat CentOS para CentOS, x86-64, y aquí nos dice lo mismo, ven, que tenemos en el apartado aquí. Instalar Postgres 11, Postgres 11 Server y hacer un initdb. Pues aquí son los mismos pasos, con lo cual reemplazaremos los del tutorial por los de aquí. Copiamos esto y con esto añadimos el repositorio. Le decimos que sí. Ya tenemos Yum Repo-List. Tenemos el repositorio de Postgres 12, aquí lo ven, tengo un montón de repositorios, pero tenemos el de Postgres 12, que antes no estaba. Vamos a instalar el server y hacer un initdb. Si quieren, aquí yo lo único que agregué también es las herramientas de cliente, con lo cual podemos hacer instalar las dos cosas, ¿sí? Postgres 11 y Postgres 11 Server. Elegimos esto, instalar y instalar la versión Postgres 12, ambos. Ven, vamos a instalar los paquetes Postgres 12 de cliente y la versión de server. Le decimos que sí. No solo nos quedamos con la versión de server, le decimos que sí a las claves GPG y luego inicializamos la base de datos. En este punto copio esto porque es para la versión 12, pero volvemos al documento de instalación, ¿sí? Aquí hablamos, fíjense, hacemos un initdb, luego editamos, ahora les comento, el archivo HBA, estamos inicializando, estamos creando la base de datos. En estos momentos, en el S1CLA barra userlib, en donde estaba, en barra, nunca me acuerdo. Bueno, ahora lo voy a buscar. ¿Dónde se inicializa la base de datos? No, es en user. Bueno, ahora lo voy a buscar. En donde... Ahí lo tengo, perdón. En barra ls-la barra var lib pg pgsql. Aquí tenemos la versión 12. Data es la base de datos que se acaba de crear, ¿sí? En barra var lib pg12 data. Si esto lo eliminamos con un init, la vuelve a crear. Es decir, es sencillo recrear las bases de datos en Postgres. Crear una base de datos vacía se hace así. Con lo cual, ahora vamos a editar el archivo pghba.conf. ¿Qué es el archivo pg-hba.conf? Este archivo es el que le da los permisos de
conectividad, quién se puede conectar o no a la base de datos. Entonces aquí nosotros básicamente lo que vamos a hacer es, por simplicidad, analícense mejor luego cómo funciona la seguridad con Postgres, pero le decimos que confiamos, es decir, que confiamos de todas las conexiones que vengan de localhost, de aquí también localhost y por último esta para IP6. Importante, si ponemos ejemplo, ponemos MD5, usaría usuario y contraseña. Aquí le estamos diciendo que confíe y va a entrar, es decir, el Zabbix server se va a conectar con la base de datos, como van a estar en la misma máquina, sin ningún problema directamente. Repito, esto es para una demostración, una instalación base. Ustedes trabajen un poco más, investiguen la configuración del pghba.com. Paso siguiente, vamos a habilitar el servicio de Postgres para que arranque en el inicio, después de un reboot. Le decimos que se habilite en el reinicio y le decimos que arranque Postgres en estos momentos. Recuerden, instalamos la 12, no hay que poner Postgres 11, sino Postgres 12. Si ustedes siguen el manual tal cual está en la wiki, les va a funcionar con la 11. Lo importante de esto es que puedan ver que si este video lo ven dentro de unos años, por ahí ya van por la versión 14. No tienen por qué instalar una versión descontinuada. Es muy simple seguir las instrucciones de Postgres, ¿sí? Para poder hacer la instalación. Pues nada, ahora si hacemos un systemctl status Postgres, tenemos una base de datos Postgres funcionando, ps-f py-grep-i post. Ven, tenemos un Postgres activo y funcionando. Con lo cual, esta parte de instalación de base de datos generalmente en Zabbix se obvia porque se supone que tenemos una base de datos para conectarnos, pues aquí ya la tenemos instalada. Todavía no tenemos creada la base de datos de Zabbix. Tenemos instalado el motor, el clúster de Postgres instalado, pero no la base de datos. Ahora veremos en la parte de instalación de Zabbix cómo instalar la base de datos de Zabbix y crear todas las tablas y dependencias, índices necesarios para poder trabajar. Y Apache es otra de las partes que no vienen en la instalación y que se utiliza, igual que en Nginx. Pues aquí les decimos cómo instalarlo. Pues lo siguiente, instalar Zabbix desde repositorio, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Nosotros, al igual que Postgres, tenemos una versión de Zabbix. En este momento, cuando yo arranqué, era la versión 4.4. Pues nos vamos a ir a Zabbix Server, zabbix.com, perdón, Zabbix Server, no, zabbix.com, al apartado de descargas, paquetes, vamos a instalar Red Hat 7 para Postgres. ¿Ven? Vamos, descargas, instalación desde paquete, versión 5, CentOS 7, la base de datos Postgres y el web server Apache. Aquí nos indica el repositorio que tenemos que usar. Si vamos a la wiki, es este apartado. Aquí hablamos de la versión 4.4.1, ¿sí? Nosotros vamos a hacer toda la instalación nueva. ¿Qué hacemos? La instalación, limpiamos, instalamos el server para Postgres, el agente y la interfaz web de Apache para Postgres. Luego creamos un usuario para Zabbix en la base de datos, le damos usuario y contraseña y creamos en sí la base de datos. Entonces vamos a continuar en la página de Zabbix copiando todo esto. Vamos a instalar el repositorio de Zabbix. Shum clean all. Esto limpia todas las cachés de Shum y procedemos a instalar Zabbix Server para Postgres, Agent para Postgres y bueno, la verdad es que voy a hacer una actualización en la wiki para que sea ya con la versión 5 porque es verdad que el frontend cambia bastante la instalación del frontend. Mientras esto
vamos a dejar que esto vaya instalando. Nosotros acá instalamos server Postgres y el agente, pero falta, esta es la parte de instalación del frontend. Fíjense cómo era antes. Antes en versiones teníamos un paquete que instalaba el frontend, con lo cual voy a adaptarlo para esta pequeña parte de aquí para que ya sea todo sobre Zabbix, sobre la agente, la versión 5, que es la que casi todo el mundo va a utilizar. Le decimos que sí a las claves y terminamos de instalar lo que es el server y el agente de Zabbix. Ahora procederemos a instalar el frontend, Zabbix Frontend. Le decimos que sí y vamos a editar el repositorio de Zabbix y habilitamos el esto es porque ha cambiado bastante la interfaz web entre la versión 4.4 a la versión 5, ¿sí? Instalábamos CentOS Release SSL, que es el que permite, en este paso, perdón, anterior, instalábamos CentOS Release SSL, que nos permite instalar los paquetes necesarios para que funcione Zabbix Frontal. Luego instalamos el frontal, los paquetes necesarios de Zabbix para Apache y la interfaz web y continuamos con la creación e inicialización de la base de datos. Si esto lo miramos aquí, es esta parte, ¿sí? Va a dar un warning permission denied, no pasa nada, ¿sí? Y luego le damos usuario password, continuamos con la creación y ejecutamos los scripts de creación de la base de datos, que es esta parte. Entonces, ahora aquí lo que hacemos es, una vez instalado el paquete, el frontal Zabbix, perdón, la contraseña que vamos a poner es Z4, Z mayúscula 4BB1X, ¿sí? Z4BB1X. Z4BB1X. Ya está. Con esta es la contraseña que le vamos a dar al rol de Zabbix, para poder conectarnos. Paso siguiente, creamos la base de datos Zabbix. Perfecto, ya está creada. Y ahora, fíjense, vamos a hacer esto, un zcat. Primero vamos a hacer un ls-la para ver qué hay. En esta carpeta donde se instala el frontal, vamos a tener una versión 5.02 que es la que vamos a instalar. Y adentro vamos a tener una serie de scripts, ¿sí? Adentro de este directorio. El primero es el que contiene todo el esquema para la base de datos de Zabbix. Hay luego un double SQL que en versiones, cuando hacemos un upgrade, las tablas vienen con una precisión más pequeña y cuando usamos TimescaleDB y la versión 5 hay que ampliar, entonces hay que hacer un trabajo previo cuando hacemos un upgrade de la versión, por ejemplo 4X a 5. Creo, si no recuerdo mal, ya en la versión 5 no es necesario hacer ejecutar este script, pero bueno, ya lo veremos, siguiendo toda la documentación lo veremos. Y por último, si quisiéramos utilizar TimescaleDB, aquí tenemos ya de fábrica viene cómo crear las tablas y particionar las tablas para poder usar TimescaleDB. Esto seguramente crearé un anexo en el futuro. En la wiki hay documentos de cómo usar TimescaleDB. Crearé un anexo de un video de cómo instalar TimescaleDB en Zabbix. Entonces, vamos a hacer el zcat.
que esto lo que hace es descomprime, es un cat del fichero con Z descomprimido, y como el usuario Zabbix, creamos la base de datos Zabbix en Postgres. Está creando todos los índices, las tablas. Y una vez terminado esto, editamos el fichero de zabbixserver.conf y vamos a ver qué parámetros cambiar. Importante, yo voy ahora a documentar la wiki para que aquí todo esté todo comprimido en un único paso, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder a un solo punto, digamos, y no tengan que estar moviéndose. Pero si tienen versiones superiores a las que aparezcan en el video, es conveniente seguir todos los pasos como están apareciendo aquí en la wiki de Zabbix, que siempre la documentación actualizada va a estar en la wiki de Zabbix. Pues bueno, editamos el archivo y lo primero que vamos a buscar es la variable dbHost. dbHost. Una vez que tenemos dbHost, fíjense, por default es localhost, con lo cual no lo vamos a tocar, es localhost. dbname es Zabbix, es por default, está perfecto. El esquema no hace falta ponerlo. El user es Zabbix, perfecto, lo hemos creado así. Y la contraseña sí, no la tenemos especificada. Vamos a darle Z4, que es la contraseña que pusimos cuando creamos el rol, ¿sí? No hay, en realidad, le pusimos trust en el pghba.conf, con lo cual no debería acceder, pero si pusiéramos md5, es importante que la contraseña aquí esté bien puesta. Una vez que tenemos esto, vamos a ver la documentación de Zabbix, pero sería, bueno, importante, la zona horaria para que Zabbix funcione en nuestra zona horaria. Editamos el archivo zabbix.conf y yo suelo dejar el comentario original, en mi caso Madrid. Suelo dejar el comentario para saber cuál era la variable por default, que es Riga, que es donde están las oficinas de Zabbix, y agrego los valores. Lo hago en casi todos los ficheros. Recién cuando editamos el zabbixserver.conf dejé el comentario de la versión original, siempre para saber cuáles son los parámetros por default. Bueno, grabamos y lo que hacemos con esto es arrancamos o reiniciamos, si no está, el Zabbix Server, el agente y el frontal, el PHP, para que pueda arrancar el Zabbix Frontend. Y lo habilitamos para que en un próximo reboot arranque. Y si hacemos un status, nos tendría que dar el estado de status de todos los componentes: active and running, el agente, Zabbix Frontend con el Apache funcionando y el PHP también activo. No veía el server, y aquí está la parte del Zabbix Server, el Zabbix Server funcionando. Con lo cual, con todo esto tenemos ya operativo Zabbix. Si ahora, según la documentación, nos vamos a la IP del Zabbix Server, que es 10.0.100.100, ya tenemos el menú de instalación que veremos cómo en el próximo capítulo cómo configurarlo, ¿sí? Pero en este punto ya estamos preparados para poder terminar la instalación de Zabbix desde el Zabbix Frontend.